Y en la semana número 7, el tema a tratar son fronteras y límites, ¿ya? Ese es el tema que se va a tratar en la sesión de clase del día de hoy. Fronteras y límites. Tenemos también en el chat, y hay algunos alumnos que han ingresado, Hernández, López, Juan de Berríos, Greco, Silva, Neira, Bravo, Quispe, son algunos de los estudiantes que ya se encuentran en la sesión. Muy bien, en la semana número 7, profesor, el tema es fronteras y límites. Para desarrollar el tema de esta sesión se ha compartido una lectura y esta lectura permite que usted pueda tener una idea y es más, se recomendó que usted pueda leer, subrayar las ideas más importantes. ¿Y para qué, profesor Luis, se recomendó eso? Se recomendó con el objetivo que usted pueda participar. Vamos a hacer una lectura rápidamente de lo que son las fronteras en el Perú. Recordar que el Perú limita en realidad, profesor, por el norte con Ecuador, aproximadamente 1.529 kilómetros de frontera, con Colombia, también por el norte, 1.506 kilómetros, con Brasil, una de las fronteras más extensas, 2.822 kilómetros, con Bolivia en la parte del este o la parte sureste, 1.047 kilómetros, y con Chile en la parte sur, 169 kilómetros. Bueno, vamos a empezar con la lectura de esta sesión. Adelante, empiece, vamos a ver por acá, Vázquez Aceveda Greco. Vázquez Acevedo, fuerte por favor, frontera y límite. Frontera se refiere a una región, es la nación que se tiene del espacio y se encuentra a ambos lados del límite limítrofe. Límite. El límite está ligado a un concepto precisa, lineal y perfectamente definida en el terreno. Se da mediante hitos, los que son definidos a través de tratados limítrofes. Muy bien, Greco, profesor. Entonces, para desarrollar la idea de fronteras del Perú, tenemos dos conceptos claros. Un concepto que es propiamente una frontera y otro concepto que es propiamente un límite. Profesor, dice que una frontera se refiere a una región o también podemos decir un área determinada, ¿ya? Una frontera es una región o es un área determinada. O también simplemente es un espacio que va a servir, profesor, ¿para qué? Para que sea el límite entre dos lugares, dos estados, dos ciudades, ¿no? Recuerda, una frontera es una región, es un área o es un espacio que sirve de límite hacia dos naciones, dos regiones o dos lugares. Por ejemplo, acá podemos ver una frontera, la frontera entre Perú y Ecuador, ¿no? Ahí está. Esta línea es la frontera. Acá podemos ver otra frontera. Voy a utilizar otro color. Esto es una frontera entre Perú y Colombia. ¿No, profesor? Acá tenemos otra frontera que es entre Brasil y Perú. Por ejemplo, pregunta de lo que tú estás viendo en el mapa. Según la frontera entre Perú y Brasil, ¿qué departamentos se encuentran en frontera entre esos dos países? Mano levantada. Para entender un poco el concepto de frontera, ¿qué departamentos se encuentran en la frontera entre Perú y Brasil? Silva, te escuchamos. Eh, Ucayali, Loreto y Madre de Dios. Muy bien, correcto, Silva. Profesor, acá tenemos a Loreto, ¿no? Por un lado, frontera con Brasil. Tenemos a Ucayali, por este lado, frontera también con Brasil. Y en una proporción más pequeña está Madre de Dios, frontera con Brasil, ¿no? Casualmente, tres de los departamentos peruanos más extensos en la parte oriental.
¿no? Muy bien, Silva. Entonces, recuerda, una frontera lo podemos definir como un espacio, un área o una región que permite limitar a dos o más lugares, ¿ya? ¿Y qué sería justamente un límite? Hemos hablado de frontera, pero también forma parte de la frontera límite. Su compañero Greco nos ha leído la definición de límite. Y hablar de límite es entender que, profesor, este concepto se encuentra ligado a algo más preciso. ¿Qué significa eso, profesor? A una precisión que busca definir la porción o el tamaño del terreno, ¿no? El límite, por lo general, está asociado ¿a qué, profesor? A todo tratado fronterizo o limítrofe, ¿no? Cuando, por ejemplo, el Estado de Perú y Ecuador firman un tratado, ellos acuerdan que si bien tienen una frontera, pero hay un límite hasta donde los ecuatorianos pueden llegar y hacia donde también los peruanos pueden llegar, ¿no? Ese límite se encarga de delimitar la soberanía del Estado. Yo con mi DNI azul de peruano no puedo entrar a Ecuador y pretender hacer las cosas que hacía en Perú. ¿Por qué? Porque obviamente ese país es soberano en sus normas, en sus leyes. El límite de mi país ha terminado acá y yo para ingresar a ese país, si voy por conducto legal, debo tener una autorización y debo presentar documentación adecuada, ¿no? Entonces, los límites que permiten, profesor, los límites están asociados a todo aquel tratado que ha servido, ¿de qué, profesor? Todo aquel tratado que ha servido para reglamentar una frontera, ¿no? Por lo general, los tratados que el Perú ha firmado se han dado, en algunos casos, después de una guerra, tipo Perú-Ecuador, tipo Perú-Chile, o en otros casos después de un acuerdo comercial, tipo Perú y Brasil también, ¿no? Muy bien. Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? ¿Alguna duda? ¿Se ha entendido? ¿Todo claro? Mano levantada. Entendido, profesor. Muy bien, Greco, se ha entendido, me dice. ¿Alguna pregunta más hasta ahí? Bueno, vamos a ir justamente al material que hemos preparado también para hoy día. Tenemos el tema, vamos a conocer el título de la clase. Geopolítica en el Perú, nosotros seguimos con la geopolítica. Recuerda que la clase pasada trabajamos este tema. Pregunta, ¿qué cosa es la geopolítica? Mano levantada, ¿qué cosa era la geopolítica? ¿En qué consiste la geopolítica? A ver, mano levantada o en el chat. Nosotros trabajamos eso en la sesión pasada. ¿Qué era la geopolítica? Greco, te escuchamos, Greco. Es una disciplina de las ciencias políticas. Rosa, Una, una disciplina de las ciencias políticas, ¿ya? ¿Alguien más? ¿Alguna idea de geopolítica? ¿Qué es geopolítica? Bueno, si utilizamos el concepto de Greco, que está muy bien, una disciplina de las ciencias políticas, podríamos decir que la geopolítica permite estudiar el espacio geográfico, ¿no? Uno utiliza geopolítica porque recuerda, geopolítica, geotierra, ¿no? Profesor, la geopolítica permite estudiar el espacio geográfico. ¿Y por qué es importante estudiar el espacio geográfico? Porque una vez que tú estudias el espacio geográfico, lo puedes conocer y a través del conocimiento del espacio geográfico se puede lograr el desarrollo del Estado. Imagínate que los líderes y los jefes de gobierno de los países conocieran que en su territorio hay minas de carbón. Si se conoce que hay minas de carbón, se podría utilizar el carbón o para exportarlo a otro país o para procesarlo y generar industria de ese estado. Entonces la geopolítica es importante porque es una ciencia que permite el estudio del espacio geográfico para desarrollar los estados. Y ya que hablamos de geopolítica, parte de la geopolítica son las fronteras como tal. Por ejemplo, tenemos en la imagen lo que su compañero había leído hace un momento.
el tema de frontera. Y la frontera más larga que hoy día tiene el Perú es con el país de Brasil. Hablamos de aproximadamente 282 o 2.822 kilómetros. Es la extensión que separa a Perú y a Brasil en la zona oriental. Es una zona donde destacan ríos, quebradas, donde hay pequeños centros poblados y donde en realidad, profesor, existe también una diferenciación de cultura, ¿no? Por el lado brasileño, el lenguaje es el portugués; por el lado peruano, el lenguaje es el castellano, español. Sin embargo, también existe una gran población aborigen, una gran población nativa, tanto en Perú como en Brasil, ¿no? Es un lugar también poco, donde el Estado tiene poca presencia también, ¿no? Hace muchos años he informado que muchos peruanos que viven en esa zona, por ejemplo, estudian en escuelas brasileñas y no en escuelas peruanas. Hay poca presencia del Estado en esta zona de frontera. Es la más larga. Y si hay poca frontera del Estado, por ende también debe haber poca seguridad y poca, profesor, materia educativa e investigación. Y eso que la selva es una zona muy rica en recursos. Sin embargo, afectan otros problemas como el narcotráfico, como la tala, como la minería ilegal, problemas que están ligados en la zona fronteriza. Bueno, otro concepto que había leído su compañero es el concepto del límite. Y por ejemplo, el Perú ha establecido un límite con Ecuador, a partir de que hace unos años hubo una guerra, la guerra del Cenepa, y es que con Ecuador siempre han habido problemas fronterizos, desde que Ecuador se convirtió en una república, en un país, porque Ecuador pertenecía a la Gran Colombia. Entonces, en la época colonial, por ejemplo, Guayaquil, que es un puerto, formaba parte del Perú, ¿no? Bueno, sin embargo, Guayaquil ya con la independencia se perdió, integró la Gran Colombia. Los ecuatorianos, no contentos con eso, siempre habían decidido anexar a sus dominios la zona de Tumbes, la zona de Jaén en Cajamarca y la zona de Maynas en la Amazonía. Ecuador deseaba anexar eso a sus dominios. Inclusive se va a dar un conflicto, como te mencioné, una guerra en el año 41, una guerra con Ecuador, donde se da la batalla de Zarumilla y donde fallece el teniente que luego se convierte en héroe, ¿no? Profesor de la aviación peruana, José Abelardo Quiñones, y luego una guerra más reciente en el CENEPA con la cual se firma el tratado, ¿no? Bueno, con lo cual se ratifica un tratado. Después del CENEPA, en el año 1998, se firma el Acta de Brasilia, que ratificó los límites entre Perú y Ecuador, que ya existían desde un tratado de 1942, desde el Tratado de Paz, Amistad y Límites de Río de Janeiro, ¿no? Ese tratado que se firmó en el 42 va a ser ratificado con el Acta de Brasilia, como consecuencia de un conflicto armado llamado CENEPA, ¿no? CENEPA. Y más antes había habido un conflicto también conocido como el Falso Paquilla. En pocas palabras, con Ecuador en el norte han habido problemas de tipo militar, ¿no? Y siempre esos problemas ha generado, por el lado peruano, invasión al territorio ecuatoriano. En las veces que han habido conflictos, el ejército peruano no solamente ha defendido nuestro territorio, no solamente ha expulsado a Ecuador, sino que el ejército ha llegado a territorio ecuatoriano, ¿no? O sea, si hubiese querido el Perú, hubiese tomado posesión de ese territorio. Bueno, entonces son ejemplos de frontera y de límite, ¿ah? Recuerda, frontera, en realidad, profesor, es el espacio que sirve o que delimita a dos o tres lugares, ¿no? Esta frontera puede ser de varios tipos, ¿ah? Frontera natural, cuando hay ríos, lagos, lagunas; frontera artificial, cuando el hombre construye algunos hitos. Y puede ser un límite a aquel que está asociado a la firma de un tratado fronterizo, ¿no? El límite es la barrera máxima en la cual un Estado debe respetar la soberanía de otro. ¿Ya? Muy bien. Vamos a seguir con la lectura y vamos a pasar ahora a conocer los tipos de frontera. Para conocer los tipos de frontera hay que estudiar desde una visión de geopolítica y de una visión de geografía política, que no es lo mismo.
¿ya? Una cosa es la geopolítica y otra cosa es la geografía política. Vamos a conocer acá entonces, manito levantada cualquiera, para la lectura. Cualquiera, voluntario, voluntaria. O yo elijo a cualquiera. A ver, había leído, el último fue Greco. Vamos a seguir por acá entonces. Silva, fuerte por favor desde la percepción geopolítica. Desde la percepción geopolítica. Muertas. Escasa actividad humana, por ejemplo, los glaciares. Vivas. Intensa actividad humana. Mojadas. Igual situación socioeconómica es igual Perú y Bolivia. Secas. Variación de raza, cultura, idioma. Perú y Brasil. Frías. Cuando las relaciones de los países son nulas. Calientes. Se da incidentes fronterizos Perú y Ecuador. Beligerantes. Problemas fronterizos pueden darse una guerra. Amigables. Inversas a las frías. Muy bien, Silva, perfecto. Entonces, profesor, tenemos acá, desde una visión geopolítica, tenemos que las fronteras pueden ser muertas, vivas, mojadas, secas, frías, calientes, beligerantes y amigables. ¿Cuándo decimos que es una frontera muerta, profesor? Cuando hay escasa actividad humana, ¿no? Por ejemplo, tenemos el caso de, vamos a ir al material, acá tenemos un ejemplo de eso, ¿no? Esto podría ser una frontera muerta, porque prácticamente no hay presencia de actividad humana, ¿no? Una zona de glaciares, una zona de nevados, ¿no, profesor? Es una frontera tranquilamente muerta, desde una visión geopolítica. Fronteras vivas, al contrario, donde hay una gran actividad humana, por ejemplo, entre Perú y Bolivia, hay una frontera viva, ¿no? Tanto para el comercio legal como también para el contrabando. Mojada, igual situación socioeconómica es igual, ¿no? Mojada, ¿por qué, profesor? Porque los dos países presentan una situación muy parecida. Perú y Bolivia, pues. Recuerda que en algún momento Bolivia era llamado el Alto Perú y fue parte de nuestro país, ¿ya? Seca, cuando hay una variación de raza y cultura. Por ejemplo, Perú y Brasil es una frontera seca. En Brasil se habla el portugués, en Perú el castellano. Fría, cuando las relaciones de los países son nulas, cuando no hay ningún acercamiento ni acuerdo, ¿no, profesor? Cuando el vecino ni siquiera se asoma para hacer un tratado de comercio, una construcción mutua, nada. Caliente cuando han habido incidentes fronterizos, como por ejemplo Perú y Ecuador a lo largo de la historia. Beligerantes, cuando hay problemas. Afortunadamente eso ya no está pasando en el Perú y en ningún país sudamericano. Afortunadamente no hay problemas con ninguno, si no seríamos beligerantes. Y amigables cuando hay un acercamiento entre los estados. Eso podría ser el caso de Perú y Chile hoy día, ¿no? Hay muchas empresas chilenas que funcionan en el departamento de Tacna, que es fronterizo. Eso te habla de una relación amigable. Bueno, vamos a conocer ahora, desde la percepción de la geografía política, hay solamente dos tipos de fronteras, natural y artificial. Vamos a conocerla, voluntario para la lectura cualquiera, había leído Silva, por ahí hay algún voluntario, o yo elijo también, cualquiera que desee ganarse sus puntos, ¿ah? Muy bien, te escuchamos, John Alexander, fuerte. Divortium Aquarium. Desde el inicio, Niñas desde el inicio. muertas. Natural, hijo, natural. Dada por accidentes geográficos, ríos, cordilleras, lagos. Artificial. Red de coordenadas geográficas establecidas por hitos
Cuando la frontera se refiere a vías y montañas, se utilizan los siguientes términos. Divortium Aquarium, línea de cumbre más alta, que separa las aguas que van a formar los ríos que recorren uno y otro lado de la frontera. Talwet de un río, punto más profundo en el cauce de un río y sobre el cual se traza una línea vertical que permite establecer la frontera. No siempre corresponde a la mitad de cauce de un río. Boca de un río, lugar donde un río echa sus aguas a otro río, a un mar o lago. Cabecera de un río, lugar de origen o nacimiento. Confluencia de un río, lugar donde se juntan dos ríos. Muy bien, excelente. López, vamos a entonces, profesor, explicar esa parte. A ver, desde la percepción geográfica política existen fronteras de tipo natural y de tipo artificial. ¿Cuál es una gran diferencia? En la frontera natural vamos a encontrar que en la zona se encuentran por lo general elementos no desarrollados por el hombre. Un río no es algo desarrollado por el hombre, una cordillera tampoco y un lago tampoco. Pero un río, por ejemplo el Zarumilla, marca la frontera con Ecuador. Una cordillera, por ejemplo la del Cóndor, marca la frontera con Ecuador. Un lago, el Titicaca, por ejemplo, es también fronterizo, una parte en Perú, otra parte en Bolivia. ¿Te das cuenta? Fronteras naturales. Artificial, existe la presencia ya de trabajo humano. En este caso se utilizan mucho las coordenadas, porque a partir de esas coordenadas se van a establecer hitos. Y estos hitos permiten determinar qué cosa, profesor, dónde y hasta dónde llega la frontera. Por ejemplo, un hito importante, ¿no? Un hito, profesor, ¿qué es un hito en geografía o en frontera? Un hito es una zona donde por convención internacional los estados han acordado que es el límite de sus respectivos países. Por ejemplo, tenemos el caso del Divortium Aquarium. Divortium Aquarium proviene del latín, ¿no? Divorcio. Y en este caso, el divorcio se da a partir de ¿qué? De una cumbre elevada que puede ser una montaña o un nevado. Recuerda que en una cumbre elevada, en una cumbre, montaña o nevado, nacen por lo general muchos ríos. Estos ríos al nacer terminan por separarse y terminan por delimitar la frontera. El talweg de un río es el punto más profundo del cauce. Profesor, ¿qué es el cauce? El cauce es la cavidad por donde se traslada el río, ¿no? El río pasa por un lugar, ese lugar se llama cavidad o también se le conoce como cauce. ¿Ya? Entonces, hablar del talweg es ubicar el punto más profundo de ese cauce, ¿ya? Y sobre ese punto se establece la frontera. ¿Qué es la boca de un río? Lugar donde un río echa sus aguas a otro río o al mar. En pocas palabras, la desembocadura de un río, ¿ya? La desembocadura de un río se le llama boca de río, donde el río termina, ¿no? El río puede desembocar en un solo brazo, recuerda, puede ser un río de desembocadura estuario, o puede ser un río de desembocadura delta en varios brazos. Cabecera de un río, lugar de origen o nacimiento, por lo general es una laguna, un nevado. Confluencia de un río, lugar donde se juntan dos ríos, ¿no? Cuando se juntan dos ríos, se habla que uno es el afluente, ¿no? El afluente, el que le está dando, profesor, también mayor circulación y volumen a ese río. Entonces tenemos tipos de fronteras. Una puede ser, como le hemos mencionado, desde una visión geopolítica, otra desde una visión de geografía política. Tenemos acá el material, tenemos una frontera muerta, esa obedece a una visión geopolítica, y tenemos, por ejemplo, acá esta imagen interesante de un río. Este río marca la frontera para Brasil, para Argentina y para Paraguay. Es claramente el ejemplo de una frontera natural. No ha habido intervención humana, no existe tampoco, profesor, la determinación de repente de un muro como en el de Estados Unidos.
Recuerda que en Estados Unidos el presidente Donald Trump, para evitar la migración mexicana, ha generado la construcción de un muro llamado el Muro de la Vergüenza. Bueno, tratados internacionales. Si nosotros hablamos de fronteras, no podemos dejar de mencionar lo importante que es un tratado. Siga con la lectura, había leído López. Siga con la lectura, vamos a colocar acá a Hernández. Tratados internacionales, fuerte. Son los acuerdos formales suscritos entre estados. Puede ser de carácter temporal, comercio o tener fronteras. Requisitos. Deben levantarse actas de las negociaciones. Deben ser apropiadas y validados por los congresos de ambas partes. El tratado debe ser ratificado por los presidentes de turno. Muy bien, Hernández, ahí están los tratados internacionales, ¿no? Profesor, un tratado es un acuerdo que se firma entre estados, puede ser entre Perú-Bolivia, Perú-Colombia, Brasil-Perú, etc., ¿no? Puede ser de tipo temporal, si está ligado a un tema de comercio, un tema económico, o puede ser perenne, un tema de frontera para evitar guerras, ¿ya? O para evitar conflictos futuros. Pero, sin embargo, estos tratados deberían y tienen que ser aprobados por el Congreso. Los congresos de los estados tienen que aprobar los tratados internacionales. Si no, ese tratado carece de validez. ¿Ya? Recuerda, un tratado internacional debe ser refrendado, aprobado por el Poder Legislativo o por el Congreso. Si no es así, ese tratado carece de validez. ¿Y quién es la autoridad que se encarga de la ejecución de ese tratado? Los presidentes o jefes de gobierno. Bueno, a lo largo de la historia del Perú, se han firmado muchos tratados, algunos de tipo comercial y otros de tipo fronterizo, especialmente con todos nuestros vecinos. Ahora, si te preguntan con qué país hemos perdido más territorio, con Brasil. Y con Brasil ha habido guerra, nunca ha habido guerra, pero se ha perdido territorio en gran medida porque no ha habido la presencia del Estado. Y poco a poco Brasil se ha ido expandiendo, ¿no? Recuerden un poco la clase que hablamos anteriormente. Recuerden que la geopolítica es el estudio de qué, profesor Luis. La geopolítica es el estudio del espacio para el desarrollo de los estados. Sin embargo, cada estado a lo largo de su vida ha desarrollado una visión geopolítica. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la clase pasada. Por ejemplo, la geopolítica de Argentina, ¿qué cosa era? Dominar la olla de la plata, la Patagonia, gran fuente de agua dulce. La geopolítica o la visión de Estados Unidos, que su influencia debe ser superior al espacio. ¿Y cómo su influencia es superior? Con el idioma. La gente en el mundo habla el inglés, con la moneda, el dólar. La inglesa, controlar el mar y los océanos, hasta ahora lo controlan. La francesa, influir al mundo a través de su cultura. La cultura francesa, las matemáticas se desarrollan mucho en Francia. La moda, el cine, la pintura. La chilena, desarrollar un gran poder marítimo, profesor, controlar los mares, sobre todo el Pacífico, y una conciencia de montaña. Chile busca siempre la expansión hacia el norte. Japón, dominar al mundo a través de la tecnología, y lo están logrando, ¿no? Brasil, liderar Sudamérica, y justamente en esa geopolítica terminaron por arrebatar territorio al Perú. China, convertirse en una potencia del Asia, recuperar la isla de Taiwán y anexar completamente el Tíbet. Y Alemania, controlar el espacio vital. ¿Qué es el espacio vital? Territorio donde vivían descendientes o poblaciones pangermanas, ¿no? Por eso es que invadieron a Austria, por eso es que van a invadir luego Polonia, etc. etc. Bueno, vamos a leer un poco los tratados que el Perú ha firmado. Había leído su compañero Hernández, perdón. Ahora vamos a darle el turno a, vamos a ver por acá, Bravo, fuerte Bravo, lea. Bravo Ashley, ¿no se encuentra Bravo Ashley? No está. Sí, profesor. ¿Sí está? Bueno, adelante, lee por favor, Bravo.
Bravo. Creo que no me escuchan, ¿no? Bueno, un voluntario en... Profesor, no lo escucho. Greco. Greco. Empiece con la lectura, Greco. Ecuador, 1529 kilómetros. Protocolo de Río de Janeiro, 1942. Ecuador, Ecuador. Siga, Greco, ¿qué ha pasado? Greco, bueno, no está. Silva, siga la lectura, Silva. Colombia, 1506 kilómetros. Determina según el Tratado de Colón-Lozano de 1922. Brasil, 2822 kilómetros. Determina según el Convenio Fluvial de 1851 del Tratado de 1929. Bolivia, fijada en los tratados Osma-Villazón en 1902, Polo Sánchez Bustamante en 1909 y Concha Gutiérrez de 1932. Chile, 169 kilómetros, fijada por el Tratado de 1929. Muy bien, Silva. Perfecto, muchas gracias. Vamos a ir a la parte aplicativa del material. Trabajamos en clase. Pregunta 1, ¿qué es la geopolítica? ¿Quién creó el término? ¿Algún voluntario para la respuesta? Liliana, te escucho. La geopolítica es una disciplina de las ciencias políticas y la creó Rudolf Geyer. Muy bien, Liliana. Muy bien. La pregunta 2, ¿qué plantean Japón y China? Bueno, Japón, como lo mencionamos, dominar el mundo a través de la tecnología. China, recuperar Taiwán y anexar el Tíbet. Pregunta número 3, ¿cuáles son las partes del Estado? Voluntario, voluntaria, cualquiera. Partes del Estado. ¿Qué elementos tiene un Estado? Bueno, un Estado presenta lo siguiente: frontera, vía de comunicación, polo de desarrollo y giro, que es la ciudad. Pregunta, ¿qué es la realidad nacional? La realidad nacional lo podemos definir como la situación actual del país. Siguiente. Te voy a dar exactamente un minuto para que puedas responder y luego pregunto a cualquiera, ¿ya? Estamos en la pregunta 1, 2, 3 y 4. Muy bien, pregunta 1, respuesta, mano levantada por ahí.
Greco me dice la 1C. A ver, Silva, te escucho. Ah, la C también, profesor. A ver, vamos a ver. Perfecto. Pregunta 2, mano levantado en el chat. Hernández, te escuchamos. La A. Muy bien, Hernández, correcto. Pregunta número 3. Mano levantada en la pregunta número 3. O en el chat. Para tener valor jurídico, los tratados internacionales deben. ¿Qué deben los tratados? Bueno, ser aprobados por el Congreso, ¿no? Pregunta 4. Desde la perspectiva geopolítica, son tipos de fronteras. ¿Cuál es la respuesta ahí? López, te escuchamos. Es natural. ¿Qué letra? La E. La E. No, beligerantes, ¿no? Muy bien, estamos en la pregunta 4. Pregunta 5. El Tratado Osma-Villazón fue firmado con qué país? Pregunta 5. Bueno, la pregunta 5, la respuesta es Bolivia. Pregunta 6. Pregunta 7. El Acuerdo Global de Paz del 98 fue firmado con qué país? Acuerdo Global es el nombre que se le da al Acta de Brasilia, con Ecuador. Pregunta 8. Desde la percepción geopolítica, las fronteras con situaciones económicas iguales son llamadas mojadas. Pregunta 9. El convenio fluvial fue firmado con el país de Brasil. Muy bien,